Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Hola a todos, bienvenidos a más un programa de Martin del Fútbol. Hoy viajamos hasta Argentina, donde vamos a hablar con Marcelo Gantman. ¿Se dice así, Gantman? Sí, muy bien dicho, como corresponde. Gracias. Muy bien, gracias por la presentación. Es director de Big Data Sports. Ya vamos a entender qué es Big Data Sports. Pero, Marcelo, es un placer hablar contigo. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación y vamos a empezar por eso mismo. ¿Qué es el Big Data? Bueno, Rui, gracias por la invitación y gracias por proponerme este tema que resulta tan interesante y del cual todos estamos aprendiendo. A ver, el Big Data yo entiendo, aplicado al deporte, de acuerdo a, bueno, mi modo de ver y de hablar, como siempre hago con gente que sabe mucho más que yo. El Big Data en el deporte ha pasado a ser como una especie de un término, como se dice comúnmente, un término genérico. Ahora todos cuando hablamos de Big Data sabemos que estamos hablando de manejar muchos volúmenes de información, ¿no? En realidad no hay una definición exacta sobre qué es Big Data. Se habla de, bueno, tener una gran cantidad de datos estructurados, de fuentes confiables, fuentes fidedignas, de datos que puedan ser verificados rápidamente y que a partir de eso nos permita conseguir información, de la información tener conocimiento y a partir de eso llegar a una buena toma de decisiones. Es decir, estamos en un momento donde procesamos muchísima información a través de distintos sistemas, con la inteligencia artificial, con el machine learning, entonces estamos disponiendo de un montón de información. Eso es lo que entendemos por Big Data. Hablando con especialistas en el tema, porque a mí me resultaba también necesario comprender bien de qué hablaba cuando hablaba de ese término, yo me quedo con una definición de un escritor argentino, que es un economista, un matemático, que se llama Walter Sosa Escudero, que él dice que Big Data es disponer de muchos datos que fueron capturados de manera espontánea sin la finalidad de capturar esos datos para tomar una decisión. ¿A qué refiere él? Bueno, a toda la información que le dejamos, por ejemplo, a Netflix cuando usamos la plataforma, a todos los data points que generamos cuando usamos los mapas de Google y nos trasladamos de un lugar a otro. En realidad, en ese proceso nosotros no estamos buscando generar información. Lo que estamos buscando es la ruta más rápida para poder llegar de un lugar a otro, y en esa búsqueda que hacemos nosotros es cuando estamos generando puntos de datos que luego van a formar parte de un Big Data que Google va a saber procesar. O cuando las compañías bancarias o financieras disponen de un montón de información de consumos de sus clientes, eso puede constituir un caso de Big Data, pero en realidad lo que se trató ahí es de que un montón de gente por separado utilizó su tarjeta de crédito para hacer consumos. Yo sé que me estoy yendo un poco de lo que tiene que ver con el Big Data en el deporte, pero a mí me sirvió para entender muy bien cuál es la diferencia de tener muchos datos a tener Big Data. ¿Y por qué esto? Porque no siempre, sobre todo cuando se habla del fútbol como deporte, cuando se analiza el juego, no todos esos datos constituyen una situación de Big Data. Sí es probable que, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, con toda la información de sus fanáticos a lo largo de los años, con la venta de tickets, con el uso de las redes sociales para vender camisetas en Asia, bueno, obviamente ahí van a tener un caso de Big Data interesante para analizar. Pero no siempre que hablamos de mucha información en el deporte estamos hablando de Big Data, y para llevar adelante un proyecto como Big Data Sports a mí se me hizo necesario conocer de qué hablábamos cuando hablábamos de Big Data, sí, cuál es la realidad y cuáles son sus límites, ¿no? Sí, y en el deporte, ¿cuál es la importancia y qué puede
aportar estos datos a la evolución del deporte y en el fútbol en especial? Bueno, la importancia es enorme desde cualquier lado, en todo lo que sea la parte de management, en todo lo que sea la parte de gestión, de todo lo que sea la toma de decisiones para una gestión más eficiente de un estadio o de las redes sociales o de cómo conectar con los fanáticos globales, que ahora es lo que busca todos los clubes, todas las organizaciones deportivas. Bueno, tenemos la posibilidad de una manera veloz de conseguir información que antes no teníamos. Eso por un lado. Ahora, cuando bajamos al campo de juego y vemos qué es lo que pasa a partir del uso de los datos, yo creo que ahí la diferencia todavía es mucho más clara y mucho más fuerte, mucho más contundente. ¿Por qué? Porque históricamente cualquiera de nosotros cuando analizábamos el fútbol como deporte, y otros deportes también, lo que tomamos en cuenta es, bueno, qué pasaba en todas las situaciones donde aparece el balón, ¿no? Eso es lo que sabíamos. Y a partir de eso construíamos toda la información posible accesoria que pudiera servir para explicar mejor un partido en función de qué pasaba con el balón. Lo más básico, contar los goles, ¿sí? Sí. Hace muchos años, alguien que es referente del fútbol y de una manera de vivir el fútbol, como fue Johan Cruyff, él decía que los jugadores en los 90 minutos de un partido toman contacto con el balón en no más de 3 minutos promedio por encuentro. Sobre 90 minutos tocan la pelota, tocan el balón a lo largo de 3 minutos promedio por partido. Lo que hace un buen jugador, decía Johan Cruyff, es tratar de entender qué hacen en los 87 minutos restantes. Dónde se ubican, cómo leen el juego, cuál es el gasto físico que hacen. Bueno, desde hace 10 años y cada vez más, hasta los clubes más modestos pueden contar ahora con herramientas que permitan conocer eso. ¿Qué es lo que pasa con un futbolista cuando no toca el balón? ¿De qué manera está corriendo la cancha? ¿De qué manera gestiona su esfuerzo físico? Bueno, esa es una información muy valiosa para que los jugadores sean mejores y para que los cuerpos técnicos trabajen mejor con ellos también. Y ahora que me ha hablado del jugador, ¿el jugador es dueño de sus datos? Bueno, esa es una... sí, la respuesta es sí, el jugador es dueño de sus datos. Bueno. No sé si todo el mundo lo sabe, Sí. no sé si todos los jugadores lo saben. Pero sí, ahí seguramente hace referencia a algo que pasó recientemente en Gran Bretaña, en el Reino Unido, con un movimiento colectivo que aparece reclamando por la propiedad de los datos y reclamando algún tipo de compensación por la explotación comercial de esos datos. En algunos lugares, en algunos sitios, eso está más resuelto. En los deportes norteamericanos, determinada información sensible de los deportistas claramente es de ellos, no tienen por qué compartirla con la franquicia, con el equipo que los contrata, pero durante todo el proceso la información es de la protección de los datos, como sucede con nuestros datos, cuando usamos plataformas sociales o cuando interactuamos sobre todo con las compañías tecnológicas. Bueno, esa información es nuestra. Lo mismo pasa con los jugadores de fútbol, pero a partir de eso hay acuerdos, hay convenios, hay normativas que hacen que para una gestión más eficiente de todos, esos jugadores de hecho ceden sus datos de rendimiento, sus datos físicos, para que luego el cuerpo técnico trabaje en base a ellos, ¿no? Uh-huh. El club, con esa información, con estos datos de los hinchas, de todo la parte comercial envolviente al club, puede conseguir más empresas que puedan investir. Los datos nos pueden permitir ver si podemos seguir el camino A o el camino B. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que es posible, eso es algo que
ahora los patrocinadores, cuando se asocian con los clubes o con las organizaciones deportivas, es lo primero que piden, cuál es el retorno de esa inversión. El retorno no... A ver, el retorno a veces es económico, es monetario, es otra forma de monetización, pero muchas veces ese retorno pasa por tener el recorrido digital, la huella digital de un fanático, ¿no? De qué manera interactuó con un contenido, con un posteo en redes sociales, y cuánto tenía que ver esa interacción con la alianza que hizo un club, ni que hablar los propios atletas, ¿no? Cuando trabajan de manera colaborativa con alguna marca comercial, con algún patrocinador. Eso ha cambiado muchísimo los patrocinios, la manera en negociar los patrocinios. Todas las marcas, luego de hacer una acción comercial, lo que quieren detrás es saber cómo fue el engagement, saber a qué segmentos pudieron llegar, y lógicamente, bueno, eso viene a cambiar la manera de relacionarse con todas las partes que integran la llamada industria del deporte. En otros tiempos bastaba con, bueno, lo que sabemos, poner un anuncio en televisión, poner algo en la camiseta y simplemente dejarlo ahí. Se suponía que las masas, que las grandes audiencias iban a ver eso. Bueno, ahora es posible tener una información mucho más fina, más sincronizada con respecto a eso. ¿Y cómo están los clubes de Sudamérica? ¿Aprovechan esta oportunidad de los datos? Están iniciando un camino de algún modo, lo están aprovechando, o lo pueden aprovechar más todavía. Hay clubes, hay organizaciones que están trabajando mejor con tener datos de qué es lo que pasa con todo aquello que comunican. Esos datos no siempre redundan en más ingresos, sino en poder demostrarle luego a su partner, a su patrocinador, cómo viene funcionando, sí. Y luego poder renovar mejor un nuevo acuerdo y avanzar en eso. Comparado con otros mercados, como puede ser en Europa, estamos no digo que sea nuevo, pero venimos de 1 o 2 años hacia atrás con un nuevo enfoque a todo lo que se llama, de una manera muy grandilocuente, como decimos acá, la transformación digital. Bueno, la transformación digital que permite conocer mejor al fan, que permite llegar de una mejor manera, el famoso eslogan de llegar al fanático adecuado, en la plataforma adecuada, en el momento adecuado. Todos enunciados que son muy, muy fáciles de decir, pero en el momento de concretarlos, algunos están más avanzados que otros. Marcelo, ¿qué es Big Data Sports? Bueno, Big Data Sports es un emprendimiento que tiene que ver con generar conocimiento, amplificar y divulgar todo aquello que tiene que ver con 3 ejes que nos interesa con respecto al deporte, que tienen que ver con la gestión, tienen que ver con el fan engagement, tienen que ver con la innovación y con la tecnología. Big Data Sports, bueno, yo vengo de muchos años, décadas diría, de trabajar siempre en periodismo deportivo, y hace unos años creé Big Data Sports, que era primero solamente un podcast donde hablábamos del deporte atravesado por las métricas en todos los aspectos, en fan engagement, en rendimiento, también en casos de gestión. Tratamos de acompañar todo lo que pasó en el deporte en los últimos tiempos, que tiene que ver con una avalancha tecnológica que hubo, que lo atravesó a todos los niveles. Y bueno, eso fue creciendo a un proyecto más integral, donde hacemos publicaciones, generamos un newsletter, hacemos investigaciones de mercado también, tenemos alianzas con establecimientos educativos para hacer distintos programas de capacitación. Hemos hecho, bueno, algunas cosas con FIFA CIES, con algunas universidades de Sudamérica también, particularmente en este momento, justamente hoy, que estamos
conversando. Cerramos un primer programa de dirección deportiva que hicimos con la Universidad de Palermo, que es una universidad muy prestigiosa de aquí de Buenos Aires, de la Argentina, donde Nicolás Burdizo, que fue director deportivo de Boca y actualmente es director deportivo de la Fiorentina, es el director académico de ese programa. Hicimos la primera edición, quedamos muy contentos, nos fue muy bien. Entonces, en definitiva, estamos buscando generar un ecosistema que tenga que ver con los datos, con la innovación, con el fan engagement, con la gestión del deporte, y que se manifieste en distintos niveles, ¿no? Uh-huh. ¿A poco me ha hablado de la distancia que está el deporte o el fútbol sudamericano para Europa? ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que aprender el dirigente, quien manda en los clubes? ¿Qué tiene que mejorar? ¿El dinero, el conocimiento? Porque, venga, los jugadores vosotros tenéis y muy buenos. La materia prima del juego, del partido, vosotros lo tenéis. ¿Qué falta para que los clubes se acerquen a Europa en competitividad, para que sean competitivos? Bueno, debería decirte, Rui, que es una gran pregunta y que es la gran pregunta, es la pregunta permanente que tiene el fútbol. Yo no diría en Sudamérica porque Sí. el panorama en Sudamérica es bastante heterogéneo, no hay no hay ligas que sean similares. Nosotros tenemos la tendencia en Sudamérica en creer que el fútbol se comporta de la misma manera acá en la región y no es así realmente. En la Argentina, por ejemplo, los clubes tienen como dueños a sus propios socios, los clubes no son propiedad de nadie. Culturalmente, tradicionalmente, eso prácticamente no se permitiría en Argentina, que venga alguien con mucho dinero y que compre un club, o que forme una sociedad anónima para tener un club. Es algo que ha pasado en ocasiones muy puntuales y no han tenido buen final, han terminado mal, porque culturalmente eso no representa el espíritu del fútbol en la Argentina, y es una circunstancia que hay que atender. Cualquiera que venga a hacer algo al fútbol argentino debe conocer ese panorama. Ahora bien, a cambio de eso, todavía permanece un tipo de gestión de los clubes de fútbol, por lo menos en este país, que no es profesional en todos los niveles. Es decir, tenemos muy buenos formadores, muy buenos entrenadores, muy buenos futbolistas, desde ya, y la parte dirigencial todavía se maneja con la ecuación de ser una dirigencia muy política, que cualquier decisión la tiene que negociar y dejar conformes a todos los que forman parte de la dirección de un club, y al mismo tiempo todavía pasa que ser presidente de un club en la Argentina para algunos dirigentes no es la actividad principal. Es algo que hacen al margen de su actividad profesional. O no ponen al frente del club a alguien que se dedique las 24 horas al día como debe serlo. Ahí todos reconocen que hay una carencia y un diagnóstico, pero sinceramente nadie va en dirección para poder resolverlo, ¿no? Sigue habiendo clubes en Argentina que durante la mañana no funcionan, porque los directivos están en otras actividades, y cuando se empiezan a ocupar del club, ya en Europa se están yendo a cenar. Bueno, eso todavía sucede. Pero ese es el diagnóstico que todo el mundo conoce. Pero al mismo tiempo debo decir que año a año eso va cambiando, y cada vez hay una noción más profunda de profesionalización. Lo que sí hay que decir de los dirigentes argentinos, que tienen una entrega absoluta en cuanto a su energía para llevar adelante el trabajo en el club. Pero estamos llegando a un punto donde queda claro que no siempre la pasión y la emoción y lo sentimental
es suficiente para gestionar bien un club. Estamos en esa etapa de transición. En ese sentido, vemos que en Sudamérica, y perdón por la extensión en la explicación, vemos que hay otros mercados y otros países que funcionan de otra manera, ¿no? En Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil especialmente, hay clubes que son de empresas, hay clubes que tienen un dueño que toma decisiones, que arriesga su capital, y en ese sentido, bueno, la ecualización también es diferente. Hay clubes a los que le va muy bien, hay clubes a los que no les va muy bien, pero todos coinciden en que estamos en un momento donde la profesionalización es necesaria para ese progreso, independientemente de la figura jurídica que tengan los clubes detrás, ¿no? Entonces, Marcelo, comparando solo el fútbol brasileño con el fútbol argentino, en este momento el fútbol brasileño está con más fuerza, está más capaz de ganar. Ha tenido 2 equipos en la final de Libertadores, 2 equipos en la final de la Copa Sudamérica, ¿es así? Sudamericana, sí. Exactamente. Y en el fútbol femenino también ha tenido un equipo, el Corinthians. ¿Qué ventaja lleva el fútbol brasileño con el argentino? ¿Qué mejor, en qué paso ellos están? ¿Qué ventaja llevan en relación a Argentina? ¿Qué están haciendo bien que vosotros también pueden hacer? Bueno, hay un sinnúmero de ventajas, hay una gran cantidad de ventajas, o yo le diría diferencias que terminan siendo ventajas. Primero, Brasil siempre ha tenido una cultura deportiva a todo nivel que comparado con la Argentina es diferente. No estoy hablando del fútbol o del fútbol profesional, hablo por ejemplo también de los deportes olímpicos, donde habían generado, ya estamos hablando de hace 20 años atrás, primero Brasil es muy competitivo en varios deportes, pero habían generado programas de patrocinio y manera de sostener, de financiar el deporte amateur, que ya demostraba una visión diferente a la que podíamos tener en la Argentina. Y después hay una diferencia de escala, ¿no? Brasil, ellos mismos dicen, no son solamente un país, son un país continente, con prácticamente de 200 millones de habitantes. Y a partir de eso, bueno, son los principales productores de futbolistas, son los principales exportadores de ese talento, y luego, bueno, por diferentes motivos, los clubes de fútbol han tenido un desarrollo mucho más avanzado, mucho más profesional que lo que ha pasado en la Argentina. Pero déjame decirte, Rui, que esto no es de ahora. Lo que empezó a pasar ahora es que esas diferencias ya estaban establecidas antes, ¿sí? Ya previamente Brasil exportaba más futbolistas, podía armar entre 2 o 3 selecciones nacionales muy competitivas, fue precursor con el fútbol femenino, eso ya sucedía. Lo que pasaba antes es que cuando jugaban argentinos y brasileños, en los 90 minutos de juego esos partidos eran mucho más parejos, más competitivos de lo que son ahora. Entonces, desde Argentina creíamos que como en los 90 minutos no había diferencia muy grande, en todo lo demás tampoco había una diferencia muy, muy grande. Pero ese no es un problema de Brasil, es un problema de Argentina. En algún momento también se confundió Boca Juniors, que creyó que porque le había ganado al Real Madrid una final de la Copa Intercontinental en Japón, el club estaba al nivel del Real Madrid. Y a partir de entonces, bueno, Real Madrid se subió a una nave espacial, hizo el desarrollo que hizo, y Boca sigue explotando la influencia local, la influencia sudamericana, que es enorme, el conocimiento, la popularidad que tiene a nivel global, pero detrás de eso no hay una estrategia como para poder aprovecharla.
Entonces, el fútbol argentino muchas veces ha caído en esa confusión, de suponer que como genera muchos futbolistas, como ha sacado un Maradona, un Messi, Di María, bueno, Agüero, esa equiparación que podía haber en los 90 minutos de juego se daba fuera de la cancha. Y la verdad es que eso no es así. Pero bueno, es el desafío constante que tiene el fútbol argentino. Y me parece que Brasil, volviendo al origen de la pregunta, ahora está en una aceleración mucho más marcada. Está vendiendo mejor su producto al exterior. Se están tornando sí, profesionales. Más profesionales, Más diría, profesionales. sí. Sí. Más profesionales, y están logrando la parte que le faltaba, que era la de exportar mejor su producto, su campeonato, el Brasileirao. En algún momento, lo que está pasando es que en algún momento, y esto no sé si se puede mencionar marcas, pero Sí, en sí. su momento, por ejemplo, Nike explotó muy bien la globalidad que representaba la selección brasileña de fútbol, ¿no? En las distintas épocas. Sí, sí. Con Ronaldo, con Ronaldinho, luego con Neymar, al estilo como hace Nueva Zelanda con los All Blacks, ¿no? Pasan a ser, son seleccionados que pasan a ser patrimonios globales. Pertenecen a un lugar, pero todos en el mundo los quieren ver, ¿no? Entonces, Brasil, eso ya desde la época de Pelé lo tiene, ¿no? La globalización de su seleccionado está establecida desde hace más de 50 años. Después se siguió explotando. Argentina empezó a hacerlo con Maradona, luego con Messi. Se está trabajando muy bien en todo lo que sea la explotación digital y comercial del seleccionado argentino, pero lo nuevo que yo estoy viendo ahora es que eso que producía la selección brasileña a nivel global, ahora empiezan a hacerlo de a poco los clubes brasileños y empiezan a hacerlo con su campeonato de fútbol para que de acá a un tiempo aparezca como contenido de consumo principal por detrás de las ligas principales de Europa, ¿no? Ese es el plan que tienen, y me parece que la estrategia que están desarrollando es muy buena. Sí, como te decía en off, antes de empezar aquí el programa, porque a mí me extraña más o menos que Sudamérica tiene el rey, tiene el príncipe, ha tenido a Dios y, y está un poco lejos después de la Europa, que también tiene buenos jugadores, pero ha entendido un camino diferente, se ha profesionalizado muy antes de que Sudamérica ainda no ha dado ese pasito. Mira, yo conozco a futbolistas de Sudamérica, de Argentina. Marcelo, estamos terminando. Me gustaría hacerte una pregunta que es, ¿qué conoces de Portugal? Y no vale decir Cristiano Ronaldo. Ah, qué buena pregunta. A ver, a mí siempre, bueno, yo he trabajado muchos años vinculado al tenis, así que tenía visto a tenistas portugueses bastante. Lo que conozco de Portugal es, bueno, siempre aún antes de Cristiano Ronaldo, la manera desprejuiciada y simpática que tenía la selección de Portugal de afrontar las competiciones internacionales siempre me ha caído muy bien, pero de Portugal lo que conozco y me gustaría conocer más es la gran capacidad que ha tenido de terminar con la formación de los futbolistas profesionales. La gran cantidad de jugadores de Sudamérica y muchísimos argentinos que en su momento, bueno, lo nombré antes a Ángel Di María, ¿no? En su momento, antes de hacer el gran salto a Europa, pasaron por Portugal, y he participado en workshops y en seminarios donde
contaban el modelo de trabajo del Benfica, del Porto también. Sí, pero de jóvenes, el Sporting de Portugal El también hace, Sporting, donde ha totalmente. empezado Cristiano y Figo también. Exacto, y Figo, por supuesto. Entonces, toda esa parte, confieso que siempre me resultó muy atractiva, he tratado de sumergirme todo lo que pude en eso, pero confieso que Sí, me falta mucho por aprender. sí, Y yo creo que a nivel general es algo que el fútbol debería mirar de una manera más global y más analítica, ¿no? Tratar de entender bien qué es Portugal y papel central que ha tenido en el desarrollo de los futbolistas en las últimas décadas, ¿no? sí. Yo pienso que Portugal se ha volcado sobre el inicio. El inicio es la formación de los jóvenes, pero no solo al nivel de futbolista, hacer un acompañamiento de educación también, para que no es un cuento no te voy a decir que es una cosa perfecta, Claro. pero hay siempre una idea de que el jugador no se quede solo por saber jugar, pero también entender, saber leer, escribir, el básico. Pero mira, si el nivel Sí. de educación de la persona es más alta, a mi ver, la visión sobre el partido, la visión sobre su manera de estar en la vida es mejor, es más abierta y el tomar decisiones podrá ser más acertada. Pero Sí. esa es mi opinión, que Portugal Pero a mí me parece muy interesante porque si el fútbol como lo es una actividad global, uno tiene que definir muy bien sí. en qué es bueno y qué puede ofrecer, ¿no? Y ahí Entonces, en yo ese pienso que sentido, Portugal ha hecho eso. claro, ha hecho ese sobre los ejercicio, jóvenes. Sí. ha hecho ese ejercicio, ha profundizado eso y se perfeccionó en eso. Y quizás, bueno, en Pero esa ahora, línea el fútbol argentino debería decir eso. Bueno, ¿en qué somos buenos? En detectar talento y formarlo en la fase inicial. pero también lo Porque han hecho. además, Pero claro, pero te digo, en Portugal el problema ahora es que los jóvenes se van muy temprano. Pero también ha pasado con Argentina, con Aimar, con Saviola, con Di claro, María. sí, Cuando eso es muy interesante porque si en Portugal se van muy temprano, en Argentina se van antes. sí. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, con lo cual Argentina ha perdido justamente la capacidad de terminar de formar a un jugador, como era antes los que nombrabas, Aimar, Saviola, Riquelme, que son la última generación, que fueron jugadores que los formaron, los terminaron de formar, el público argentino los vio el tiempo suficiente jugando para sus equipos y después fueron vendidos a cifras millonarias. Todo ese camino en el fútbol argentino se terminó. No existe más. ¿Por qué? Porque si ahora un club de afuera de Europa le fueran a ofrecer a un jugador argentino de 22 o 23 años, ese club comprador desconfiaría y diría, ¿por qué si tiene 23 años sigue en el fútbol argentino? No debe ser bueno. Entonces, la Argentina tiene que vender muy temprano a sus jugadores, los tiene que vender apostando a una segunda venta luego para poder Sí. capitalizar Exacto. esa inversión y a partir de ahí, bueno, empezar el ciclo de volver a formar otros. Entonces, en ese sentido, el fútbol argentino sigue detectando talento, lo sigue formando, pero ya no consigue el máximo valor económico sobre ese talento, ¿no? Exacto. Es un problema que en Portugal también lo tenemos. Se van muy temprano. Marcelo, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por me dar estos minutos para
para que Portugal pueda saber qué es Big Data Sports, quién es Marcelo Ganfman. Muchas gracias. Ya voy a hablar con usted ahora. Voy solo a cerrar aquí el programa. A todos aquellos que nos escuchan, que nos ven en YouTube, muchas gracias por asistir, que asistan al próximo programa de Marketing del Fútbol, porque el fútbol no es solo el balón. Muchas gracias.